Hola, saludos y agradecimientos para la Unión de Estudiantes Católicos, para la AGEUP, quienes organizan el curso de Ecoteología, que me invitan a dar este pequeño resumen sobre el tema de extractivismos. Mi nombre es José Saldaña Cuba. Yo soy profesor de Derecho en la Universidad Católica del Perú. Estoy haciendo una maestría de Derechos Humanos y mi especialidad es el asunto de las industrias extractivas y su impacto en los derechos humanos. Tengo algunos años trabajando en este tema, caminando y recorriendo el Perú en distintas zonas de influencia minera especialmente. Trabajo, intento trabajar de la mano de los movimientos sociales, de las comunidades campesinas, de los pueblos indígenas, que han desarrollado mecanismos de resistencia a el impacto negativo que causa la minería en sus territorios. Por esa razón creo que algo puedo compartir sobre lo que conozco, lo que he visto, lo que he conversado, lo que he estudiado sobre extractivismos y espero que sea de utilidad para ustedes, ¿no? A ver, extractivismo en realidad es una forma de referirse a producción económica, ¿no? Es decir, cómo sostenemos a nuestras familias, cómo sostenemos a nuestra comunidad, cómo sostenemos al país, ¿no? Entonces, para definir claramente qué cosa es extractivismo, tenemos que pensar en cómo subsiste la economía del país. Y cuando uno se pregunta cómo funciona el Perú, cómo funcionan los estados de nuestra región, tiene inmediatamente que mirar cuál es la actividad económica más importante, en términos de participación en el PBI, en términos de exportaciones. Y uno se da cuenta que aparece entonces la palabra extractivismo, que uno podría definir como la explotación de los recursos naturales en una intensidad alta, ¿no? En una magnitud grande, eh, con fines de exportación. O sea, no es una actividad económica cuyo destino final repercuta directamente sobre el lugar en el que se extrae el recurso, ¿no? Pero los extractivismos, mirándolo de una manera más amplia, no tienen que ser algo negativo necesariamente, ¿no? La explotación de los recursos naturales es una cosa natural que hemos hecho los seres humanos y todos los seres vivos sobre la Tierra para subsistir, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si uno piensa en la agricultura de autoconsumo que nuestras familias campesinas realizan para sostener la alimentación de sus hijos o de sus comunidades, en realidad estamos hablando también de un tipo de extractivismo en el sentido de que extraemos el recurso de la tierra para proveer alimentación a nuestras familias, ¿no? Eh, Podríamos pensar, por ejemplo, en la tala de los bosques, ¿no? Que sirven, por ejemplo, para las leñas, ¿no? Mi abuelita, por ejemplo, mi familia ha cocinado con leña durante mucho tiempo en Huancavelica, ¿no? Y eso también es una extracción del recurso que sirve para un fin determinado, que es la producción de combustión para la cocina o para la calefacción. Eso es en el impacto local, pero también a veces extraemos recursos para tener un impacto nacional, ¿no? Por ejemplo, cuando recogemos las frutas y verduras para abastecer el mercado nacional, para comercializarlo, ¿no? O cuando extraemos las fibras de las plantas para producir textiles, ¿no? O de los animales, ¿no? También ahí estamos haciendo producción o comercialización nacional a partir de la extracción de recursos. Pero, cuando hablamos de extractivismos con impacto global, estamos pensando ya en unos extractivismos cuyo fin es el mercado internacional. Y ahí es la diferencia de los minerales, de los hidrocarburos como el petróleo, como el gas,
¿no? Eso es el tipo de extractivismo que hoy genera un gran problema, una gran controversia, ¿no? Extractivismos en América Latina son una cosa que tiene mucho tiempo de historia. Podríamos remontarnos a la época precolonial, antes de la conquista, y ya había un tipo de explotación, ¿no? No había una explotación para el mercado global, que fue algo que ocurrió recién con la llegada de la conquista, ¿verdad? A lo largo de la República, es decir, luego de la independencia de los países de América, también existe este tipo de extractivismos, porque nuestros países son países ricos en recursos naturales, ¿no? México y Venezuela son países ricos en petróleo. El Perú, Bolivia y otros países de la zona andina son ricos en oro, plata, cobre, ¿no? Y Centroamérica tiene también características similares, ¿no? Entonces, nosotros hemos visto que a lo largo de la historia larga y la historia reciente, la matriz económica de nuestros países está sostenida en buena parte por la explotación de estos recursos, ¿no? El gran problema es que esta forma de economía que desarrollan nuestros países son o tienen un gran impacto sobre el territorio, ¿no? Y ese territorio, además, es un territorio rico en recursos eh, ambientales y como sabemos por nuestros estudios de ecología, los ecosistemas son ecosistemas interdependientes entre ellos, ¿verdad? Entonces, el impacto sobre un territorio tiene impacto sobre el resto del territorio, sobre los ecosistemas, sobre las cadenas ecológicas entre animales y plantas y recursos naturales que se producen. Y también tienen impacto sobre las poblaciones que viven en esos territorios. Población no indígena y población indígena, ¿no? Especialmente campesina y indígena amazónica en nuestro país. Esos territorios que son el lugar desde el que se extrae el recurso que se va a vender en el mercado global, son territorios vulnerables a estas actividades que tienen un gran impacto sobre él. Y a lo largo de los últimos años hemos visto cómo las políticas económicas de los gobiernos, presionadas por el mercado internacional, presionados por la demanda de los grandes países en expansión como China o la India, están exigiendo de los países del sur que exportemos más minerales, ¿no? Porque están requiriendo esos minerales para el desarrollo de sus propios países. Y entonces esa presión que viene del mercado internacional, que viene del gobierno nacional que aplica políticas económicas para favorecer ese tipo de inversiones, está teniendo un impacto sobre los territorios y sobre las poblaciones, y se han generado estos llamados conflictos ambientales, como ocurrió en Bagua, como ocurrió en Conga, como ocurrió en Tía María, en Islay, como ocurre en estos momentos en Las Bambas, en Apurímac. Y entonces lo que tenemos nosotros es un problema de revisar de qué manera estos extractivismos impactan en los derechos humanos y en particular en el medio ambiente, porque la cantidad de recursos que utilizan, por ejemplo, el recurso agua, son tremendos, ¿no? Una población entera de una región como Moquegua no alcanza a usar el agua que utiliza un solo proyecto minero, ¿no? Es más, este proyecto minero multiplica por 50 más o menos la cantidad de agua que necesita. Y esto está también generando un estrés hídrico, está generando una escasez del agua para poblaciones que lo usan para el uso doméstico de autosubsistencia, ¿no? Este y otros impactos son los impactos que causan los extractivismos y lamentablemente no existe en el país la política que equilibre una explotación sostenible, el respeto de los derechos humanos con la explotación del recurso, ¿verdad? Y mientras no exista este equilibrio, estos conflictos van a seguir surgiendo.
mi grupo de investigación al que pertenezco y mi trabajo como profesional y como abogado está dedicado a trabajar con las comunidades campesinas y pueblos indígenas en fortalecer su conocimiento sobre los extractivismos, en fortalecer su organización social para poder hacer frente a los embates de la política económica y social del gobierno, de los gobiernos. Y creo que muchos de los aprendizajes que nos toca como jóvenes, como profesionales jóvenes, es volver al campo, ¿no? Volver de donde vienen nuestros padres, de donde vienen nuestros abuelos, para conocer la importancia que tiene la conservación de la tierra y la importancia que tiene la defensa de los derechos y del medio ambiente frente a este tipo de presiones extractivistas, ¿no? Esa sería un poco mi mirada en estos breves 10 minutos que he querido usar y les agradezco por escucharme, les mando un fuerte abrazo y les deseo los mejores éxitos en este curso y ojalá que haya otra nueva oportunidad para conversar. Gracias.